muchas gracias por lo que estás haciendo con cada uno de nuestras familias, Señor, y también con nuestra iglesia, y también, Señor, con este país. Así que te damos muchas gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos hoy día, recién, no sé si se dieron cuenta, todos cantaron una canción que dice, somos tuyos. ¿Se acuerdan, no? ¿La canción esa? ¿Están seguros que están cantando eso? ¿Están seguros que son suyos? Porque yo los veo cantar, pero es súper importante entender lo fundamental que poder cantar esa canción de verdad, desde aquí adentro. Porque en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y cuando habla de batalla, el Señor nos dice que vamos a ir a pelear. ¿Alguien sabe qué significa la buena batalla de la fe? Si no lo saben, no importa, yo se los voy a explicar. La buena batalla de la fe es permanecer, hacer que en ti permanezca la imagen y la identidad de Cristo. Esa es la buena batalla de la fe. Mientras tú reflejes a Cristo y Cristo esté en ti, tú estás ganando esa batalla. ¿Habían pensado eso o no? Si no lo pensaron, no importa. Ahora lo aprendieron, ahora lo van a hacer. Es importante entender que esa es nuestra única batalla. Esa es nuestra única pelea en la medida que yo tengo a Cristo en mí, que yo reflejo a Cristo, que el poder de Cristo se mueve alrededor mío, no tengo cómo perder. No puedo perder. Por eso que dice que nosotros somos más que vencedores. Esa es la razón. Porque Cristo ya ganó. Y si yo tengo al ganador en mí, o sea, puedo de repente perder una batalla, pero la guerra la tengo ganada. Es tan importante entender eso. Entonces, ¿cuál es nuestra buena batalla de la fe? Es cuidar la imagen de Cristo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Cuidar el poder de Cristo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Iluminar como Cristo iluminó este mundo. Brillar. Nos levantamos a iluminar, a brillar, a ser sal de este mundo. Porque tenemos a Cristo. Y a mostrar su victoria en cada paso que damos. Entonces, por eso dice que pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, lo más importante, la buena batalla de la fe, no solo somos transformados por este Espíritu Santo y somos iguales a Cristo, sino que también es esa fe para nacer de nuevo, para poder empezar este proceso de transformación para que Cristo esté en nosotros. Yo nazco de nuevo porque tengo fe, porque yo creo que puedo nacer de nuevo. Porque yo creo que Jesucristo resucitó y ese mismo Espíritu Santo que lo resucitó está en mí. Y por eso yo puedo ser poderoso en el Señor. ¿Se dan cuenta? Y por eso tenemos mucho por qué estar felices y no amargados, no tristes. No, es que es tan difícil. No, hermano, no es difícil. Cuidemos eso, que el enemigo no lo robe, porque el Espíritu Santo nos pone en eso para que nosotros disfrutemos este mundo y veamos cómo Cristo actúa en este mundo y sigue ganando y sigue venciendo y sigue reinando, pero en nosotros. Si saltamos al 14, 2 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mancha, o sin mácula dice ahí, pero sin mancha, ¿ya? Mácula significa mancha, ni represión, o sea, represión. ¿Por qué somos reprendidos? Porque somos desaprobados. O sea, guardemos ¿qué está diciendo? Que guardemos el mandamiento, o sea, ser como Cristo, cuidar la identidad de Cristo sin mancha, sin manchar a Cristo. Y sin desaprobación, eso es sin represión, sin que nos desapruebe Dios, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que estemos con Él.
cara a cara con nuestro hermano mayor, ¿no es cierto? Porque nosotros, está en nosotros Él, ¿ya? A través del Espíritu Santo. Si vamos a 2 Timoteo 2:19, y ustedes dicen, querrán decir, ¿y qué tiene que ver con que seamos suyos? Eso es lo fundamental. Es lo fundamental para que nosotros seamos de Él. Mire, en 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando nosotros cantamos que somos suyos, quiere decir que Dios te conoce. Y cuando te conoce, tú le dices, Señor, ven a estar conmigo, y Él viene, porque te conoce y porque promete que Él va a cuidar a los suyos, va a estar con los suyos, va a permanecer todos los días con los suyos. Eso le prometió a los apóstoles. Yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor. Entonces yo le digo, Señor, ven a estar conmigo. Y está, ya está. Y nos habla, nos enseña, etcétera, etcétera. Y dice, conoce al Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca nombre de Cristo. O sea, cuando yo le digo, Señor, ven a estar conmigo, Señor Jesucristo, yo tengo que apartarme del pecado, de lo malo, de los malos pensamientos. Porque cuando Jesucristo vino a esta tierra, cambió la manera de relacionarse con Él. Antes era todo exterior. Yo no podía pecar, sino, suponte, si yo no envidiaba, pero yo tenía que mostrar esa envidia, entonces era pecado. Hoy día, si tú piensas con envidia, el Señor lo ve porque está dentro tuyo. O sea, el cambio es profundo. El Evangelio es muy diferente a lo que fue el Antiguo Testamento, y por eso que la gente se confunde, porque los pastores mezclan y hacen un pupurrí entre Antiguo y Nuevo Testamento, hacen un pupurrí, o sea, de repente pescan del Nuevo, del Antiguo, y no es así. Nosotros estamos viviendo en un solo pacto, el nuevo pacto. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, pero el pacto es diferente, por lo tanto no nos relacionamos igual que los antiguos. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Es que eso es fundamental, es el error más grande de la iglesia cristiana y la iglesia, bueno, hay que decir la católica. Y no lo digo despectivamente, sino que están requete equivocados porque no hicieron nada de lo que dice en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo dice, solamente se llega al Padre por mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, los católicos dicen que no, porque los santitos, que la abuelita, que la... No, pues, no, que la abuelita que se murió y ella me está defendiendo y ella me protege. No es así. No es así. Entonces tenemos que entender el Evangelio. Y dice, apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, tenemos que dejar definitivamente, si somos de Él, tenemos que dejar el pecado. Ay, pero ¿cómo? El Espíritu Santo te ayuda, Él tiene el poder para hacerlo. Él fue el que cuidó a Cristo para que no cayera. Él le enseñó la obediencia a Cristo, el mismo Espíritu Santo que puso a Cristo cuando engendró el Espíritu Santo, lo engendró en María, Él puso toda la obediencia y todo lo que necesitaba Cristo para no caer. Bueno, ese mismo Espíritu Santo, cuando yo nazco de nuevo, bueno, ese mismo está dentro tuyo. En Romanos 8:9, sí. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Miren esto que interesante. Sino según el Espíritu, mayúscula, según el Espíritu Santo. O sea, ustedes ya nacieron de nuevo, no viven más según su carne. ¿Ya? Sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que. O sea, hay una alternativa de que no, capaz que no. Porque le está hablando aquí a cristianos. ¿Ya? Gente que creía en Jesucristo. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se acuerda que arriba decía, conoce el Señor a los que son suyos? Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que no es y el que es?
Lógico, ¿no es cierto? El que tiene el Espíritu Santo, el que muestra el Espíritu Santo, el que tiene una relación con este Espíritu Santo, como la tenía Cristo, que no hacía nada que no le dijera el Espíritu Santo hacer. Nada por sí solo. No hago nada por mí mismo, decía. Y nosotros hacemos un montón de cosas por nosotros. Pero nací de nuevo, ¿sí? ¿Estás seguro? Tengo el Espíritu, ¿sí? ¿Estás seguro? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás guiándote por Él? ¿Tienes una relación tal que tú sabes lo que Él quiere de ti? Eso es, hermanos, eso es vivir con Él. Y por eso dice, y el que no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces no se está formando Cristo en ti, no vas a brillar, vas a ser, no quiero decir la palabra, pero se llama hipócrita. Ando fingiendo que soy cristiano. Tengo que fingirlo. No, el Espíritu Santo no se muestra, no sé, pero parece que no me escucha a mí, parece que yo... No es así. No es así. No es así. No busquemos más justificaciones. Nuestra iglesia dice, no, es que hay ciertos ungidos que a ti te usa para esto y esto. No. El Espíritu Santo está en todos. Sobre toda carne. Derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y el Espíritu Santo es poder de Dios. ¿Cierto? ¿Cierto, no? Ya, pues, pónganse contentos, porque esta es una buena noticia. ¿Cierto? ¿No? Es buena noticia, es para todos nosotros. ¿Qué falta? La buena batalla de la fe. Tu fe, nada más. Dice, pero si Cristo, estoy leyendo el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Me entienden? Si Cristo está en ti, tu cuerpo está muerto a causa del pecado. Como pecó, está muerto. ¿Ya? ¿Y qué dice ahí? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando dice ahí Espíritu, no sé si ustedes tienen la Reina Valera 1960, dice con minúscula, es con mayúscula. Por eso está hablando de Espíritu Santo. ¿Ya? Dice así. El cuerpo a causa del pecado está muerto, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces mi cuerpo murió, ya no peca más porque está muerto, y mi Espíritu vive, o sea, el Espíritu Santo vive a causa de mi rectitud, a causa de que yo ya no peco más. ¿Se dan cuenta, no? De eso se trata esto. Pero es muy difícil. Es muy difícil, ¿no es cierto que es difícil no pecar? Bueno, para eso está el poder de Dios. No es difícil, es imposible para ustedes solos. Necesitan el Espíritu Santo. Para el hombre es imposible, dice Dios, pero para Dios todo es posible. Por eso que nos pone su Espíritu. Y por eso que es tan diferente el Antiguo Testamento con el Nuevo. Por eso nos exige que no solo no pequemos de hecho, sino que no pequemos de aquí, del corazón, que no tengamos malos pensamientos o deseos que no corresponden. Eso es iniquidad, yo deseo lo prohibido y eso está mal. Aunque no lo diga, el Señor está aquí en mí y Él sabe lo que estoy pensando. Por eso es que es tan diferente la relación. Por eso es que Él pone el Espíritu Santo dentro de nosotros, no solo para sacarnos del pecado, sino que también para hacernos fuertes en Él y podamos vencer el pecado. Definitivamente, no más pecado. Entonces, eso está diciendo, o sea, estamos muertos en el pecado. Un muerto no puede pecar, solamente vivimos en espíritu. Por lo tanto, ya no podemos pecar. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿se dan cuenta? El Espíritu que levantó también fue el que engendró a Jesucristo. Es el mismo Espíritu Santo. El que engendró y el que levantó a los muertos a Jesús mora en ustedes, o en mí, ¿no es cierto?, en todos nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales.
sea, resucitará también a ustedes. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, porque nosotros morimos, porque estamos muertos al pecado, y el Señor nos resucita a esta nueva vida. Cuando pone la simiente, que es Cristo en nosotros, pone su simiente, igual como lo hizo en María, que puso la simiente de Cristo y de ahí nació, así mismo lo hace con nosotros, pone su simiente y empezamos a crecer. ¿Y quién empieza a crecer dentro de nosotros? ¿Juan Manuel? ¿Crecemos nosotros? Porque eso creemos. Pues. No, es que hoy día yo soy un hombre maduro y tengo el Señor. No, pues. El que está creciendo en ti es Cristo. Tú sigues siendo un vaso. Y va a ser de acuerdo a lo que está dentro, si eres un vaso de honra o de deshonra. Es el vaso, nada más, sigue siendo el vaso. Lo importante es el contenido de este vaso, cuando Cristo crece dentro de nosotros. ¿Ya? Y así dice aquí. Jesús, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí dice, por ese Espíritu, el Espíritu Santo, que está con mayúscula, acuérdense, siempre con mayúscula Espíritu Santo, que mora, que vive en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo está siempre, porque Cristo dice, yo rogaré al Padre para que envíe un Espíritu Santo que estará siempre, siempre. Cuando dice siempre, siempre, por hermano. No cuando tú lo llamas nomás. Está ahí cuando tú estás pecando, está siempre ahí. Cuando tú estás pensando mal también, cuando tú estás planeando el pecado, Él está ahí, escuchándote. Y cuando tú pides ayuda, está ahí también. O sea, las dos cosas. ¿Sí o sí? Claro, si vive en ti, pues mora, dice, vive en ti. Nosotros creemos que no, que cuando yo lo pesco ya ahí está conmigo. No, Él vive en ti. Entonces a veces uno se priva de decir cosas y se cuida para decir cosas delante de los demás. Y cuando está solo, no. Y ahí está Dios contigo, fíjate. Entonces tenemos que entender que esto es de verdad, pues, hermano. Es un evangelio tremendo, poderoso, pero depende de cómo lo hagamos nosotros, si creemos de verdad, si hacemos esta buena pelea, la buena batalla de la fe. Nos dice, ¿quién nos dice esto? Pablo, que ganó esa batalla, que la vivió, por eso decía, orgulloso, decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él ganó esa batalla, Él cuidó esa identidad que nos pone el Señor a través de su Espíritu Santo. Y eso fue lo que vino a rescatar Jesucristo, vino a rescatar lo que se había perdido, el hombre caído para el hombre, hijo de Dios, igual a Cristo. Eso vino a ser. Y eso somos nosotros, hermanos. Ustedes, cada uno de ustedes son eso. El Señor cuando se subió a la cruz, no voy a morir por los pecados de estos pecadores. No dijo eso. Vio el potencial que había. Voy a devolverles a cada uno para que sean igual a mí. Devolverles lo que le quitó a Adán, el poder. Y no solo nos entrega, ¿no es cierto?, nos devuelve, no nos saca del pecado y de lo que estábamos caídos, ¿no es cierto? Y esa identidad mentirosa que nos pone el enemigo mientras no encontramos a Dios, no solo nos saca eso, sino que nos entrega su victoria en nuestras manos. No podemos perder, ¿se dan cuenta, no? Es que yo disfruto esto, ¿sabe por qué? Porque es verdad, y yo los veo a ustedes, tienen que vivir esto, no se lo pueden perder porque ustedes lo saben. Es cosa que empezar a vivirlo, empezar a pasar tiempo de verdad con Dios, empezar a entrar en ese reposo, que pasar con Dios no es una obligación, es una relación de amor, que es lo único que yo quiero es estar con Él. Claro, tengo que estar con mis hijos, con mis nietos y todo, pero oye, a mí me dan un día entero y yo estoy feliz ahí. ¿Sí o no, hija? ¿Es así o no? Ella me conoce y me dice, no, dejen al papá que está solo, dele. Así lo hace, porque sabe que yo disfruto. Y no estar solo, yo no estoy solo, estoy con mi Dios. Y no hay nada más entretenido, ni más no puedo expresarlo con palabras. Como dice Pablo, ¿sabes qué? No sé cómo decirlo, el estar con el Señor. No sé cómo expresarlo. Esa es la verdad. Entonces, yo se los recomiendo, como amigos suyos,
como pastor suyo se lo recomiendo. Tómenle el gusto a pasar tiempo con Dios. Es maravilloso. Ya, entonces, estaba leyendo el 11, ¿cierto? El Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a este cuerpo. A Juan Manuel no le debo nada. Solamente lo que puso el enemigo, ese era Juan Manuel. Entonces debo morir a Juan Manuel para que Cristo viva en mí. No le debo nada a este cuerpo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El fruto de la carne es el pecado, hermano. Por eso dice, si vives de acuerdo a la carne, es el pecado. Y dice, moriréis. ¿De qué muerte está hablando ahí? La muerte de ahora. La segunda muerte, la ida al infierno. Porque si yo muero en pecado, si mi cuerpo muere por pecado, voy a irme al infierno. Si no me muero, si no tengo esta revelación del Señor y no me transforma, ¿no es cierto? Dice, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, ¿cómo hace el Espíritu morir las obras de la carne? ¿Qué está hablando aquí el Señor? Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, las obras de la carne es el pecado. Si yo por el Espíritu mato los pecados, entonces vivo. ¿Se dan cuenta? Es muy entretenido esto, cuando uno lo lee así con el Señor, con el Espíritu Santo. Está claro, a cada rato nos lleva a la santidad. En todas partes nos lleva a la santidad. ¿Será porque podemos, no? ¿Sí o no? ¿Podemos o no? ¿Creen ustedes que pueden dejar el pecado? Entonces hagámoslo. Empecemos a vivir esta vida como dice aquí. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, al matar las obras de la carne, al liquidarlas, nos empieza a transformar a Cristo y empieza a dar fruto. Y esta transformación es una transformación de amor. Él pone su amor y nos enseña su amor que va más allá de todo conocimiento, que no lo podemos conocer sin Él, pero si Él vive en nosotros, lo conocemos porque lo sentimos. Él está dentro de nosotros y se expresa a través de nosotros. Entonces podemos conocer ese amor que es absolutamente imposible de conocer sin Dios dentro tuyo. ¿Ya? Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son adoptados por Dios. Son hijos de Dios, hijos iguales a Cristo. Nacemos de nuevo. Si es algo sobrenatural, se acabó, Juan Manuel, se acabó ustedes. Es Dios mismo dentro de nosotros. Es algo sobrenatural. ¿Se dan cuenta, no? No es algo, sí, bueno, soy adoptado nomás, pero por eso no me pide que sea igual que Cristo. No, Él pone la simiente dentro tuyo. Pone la semilla de Cristo dentro tuyo y la hace crecer Él. Él la hace germinar. Él la hace salir con poder, con todo, para que muestres a Cristo y brilles como Él. Ustedes son luz, nos dice Cristo. Ya no reflejamos la luz de Él. No, ustedes son luz porque yo voy a estar dentro suyo y va a salir esa luz que soy yo dentro de ustedes. Amén. Un amén, por lo menos. Esto es tremendo. Es para que estuvieran todos aplaudiendo y bailando, porque esto es victoria absoluta. ¿Sí o no? Amén. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, si yo sigo como Cristo hacía todo lo que el Padre le decía, ¿a través de quién? A través del Espíritu. Si yo soy guiado igual que Él, que soy hijo de Dios. Y no hay un hijo que no sea igual a Cristo. No, yo soy un hijo, pero salí de la ovejita negra. No existe eso. No existe ese hijo, ¿entiendes? No, pero es que yo soy medio carnal, entonces no existe el cristiano carnal. Sí dice que muere, po. ¿Cómo va a existir? Oye, hay otras iglesias que sí dicen, no, pero es que el hermano es carnal. Ese no es hermano, pues no le puedes decir hermano, si tiene que ser espiritual. El que no tiene el espíritu no es de él. O sea, estoy hablándole ser a Dios y le dice aquí eso. Y el Señor conoce a los que son suyos, y si yo no tengo el espíritu, no soy de Él, entonces no soy hermano. No soy un hermanito carnal y soy la ovejita negra de Dios. Pues. No, pues. Pero tenemos excusa para todo, ¿te das cuenta? Porque esa es verdad. Y así nos sentimos bien y yo sigo pecando. No, lo mismo, total. La sangre de Cristo aguanta para cosas. No es así. No es así.
Ya. Quedó claro ese punto, ¿no es cierto? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Mire, Abba Padre quiere decir papito, o sea, yo soy hijo de Él, absolutamente, con todos los poderes que le dio a su Hijo Jesucristo, con todo en la victoria de su Hijo Jesucristo, porque yo heredo lo de Cristo. Entonces dice Abba Padre, y ahí es lo que yo quiero recalcar, no solo nos da, ¿no es cierto?, el ser hijos de Dios, que es un tremendo honor, tremendo a través de Cristo, sino que también nos regala su victoria, porque Él deshizo las obras del diablo. Por lo tanto, el diablo no puede con nosotros, no puede. Yo oro y tiene que irse, tiene que abandonar, porque llegó la luz y la oscuridad no prevalece ante la luz. Así de simple. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí de nuevo, ya, lo vuelvo a decir. Santiago 4:4. Y mire lo que nos dice aquí. Aquí el Señor no se sientan ofendidos, pero mire lo que dice. Oh almas adúlteras. ¿Por qué no dice adúltero? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿Se dan cuenta? Nosotros vivimos en este mundo, ¿cierto? Pero cuando tú naces de nuevo, ya no eres más de este mundo, así lo dice Dios. Por lo tanto, si tú sigues en amistad haciendo lo que hace el mundo, ¿qué dice ahí? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad? Tú te enemistas, no puedes ser amigo de Dios. Por lo tanto, yo no puedo vivir pensando y viviendo los deleites del mundo, sino que debo vivir pensando en los deleites de mi Dios, en lo que a Él le gusta, en lo que a Él te guía, porque es muy bueno, es mucho mejor que vivir en el mundo, sin Dios, o con el enemigo, mejor dicho, porque si tú no tienes a Dios, vives con el enemigo. Así dice Jesucristo, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que no pase eso? Yo vivo en el mundo, pero ¿saben para qué? Para sacar del mundo y llevarlo al reino de Dios, porque yo vivo en el reino de Dios. Por eso Jesucristo en el Padre Nuestro nos dice, ¿qué nos dice que oremos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, no más la voluntad del mundo, sino que la voluntad tuya aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces yo vivo en ese reino, ¿y qué es lo que hago? Que la gente del mundo que está sufriendo, porque están con el enemigo, porque sufren, porque el enemigo lo que hace es destruirnos, nos hurta las ganas de vivir, nos roba las ganas de vivir, nos mata y nos destruye. Eso es su trabajo. Por lo tanto, si yo lo saco del mundo, empieza a gozar esta vida. Y puede disfrutar y deleitarse de esta vida porque vive en el reino de Dios, a pesar de estar pisando este mundo. Porque el reino de Dios, el curso para vivir con Dios, es aquí en la tierra, no en el cielo, aquí en la tierra. Después uno va a estar con Él, pero ya aprendió a vivir con Él. Entonces, hermanos míos, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Por qué será tan drástico Dios al decir esto? ¿Han pensado usted? ¿Es que esto se lo pasa de largo uno? No, así, que le pone mucho Dios. No es así. Se dice aquí claramente, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es así. En la práctica es así. Como dije antes, Jesucristo dice, si no estás conmigo, estás contra mí. El enemigo te pesca. Si tú no tienes a Dios, el enemigo te esclaviza y hace lo que quiere contigo. Y por supuesto va a ser en contra de Dios. Y contra los hijos de Dios. ¿Saben qué? La mejor manera de sacar a la gente de esta iglesia es que se pongan en contra mío. Porque yo soy el que les puedo sacar el demonio. Y la gente a veces no llega, se demora en llegar,
a mi casa, cuesta que lleguen. Cuesta un montón. Toda la gente que llega nueva les costó, tuvo tacos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que aquí pierde. Porque yo voy a enseñar, no porque está Juan Manuel, sino que se encuentran con Cristo y Él les enseña a tener una relación con Él y cambian su vida. Pero eso es de verdad, porque las otras iglesias están llenas, son miles de personas. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está ahí y no les pone ninguna objeción que vayan a esa iglesia, porque les predican algo que no es. Así es fácil. Ahora, ¿que le vamos a ganar al enemigo? Sí, apenas llega la persona, sonó el enemigo. Por eso que no, la trata de parar antes que llegue, ¿ya? Y eso pasa siempre. Ustedes todos han ido por primera vez a mi casa y díganme si estoy mintiendo. ¿Estoy mintiendo? Quiero que todos me digan no. Porque es verdad, a ustedes, a todos, la primera vez les costó llegar. ¿Sí o no? Sí. Ya, gracias. Es así, sí. Es que el enemigo no es muy creativo, siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo. ¿Sí o no? No es creativo, si el creador es el Señor. ¿Y sabes cuál es el problema más grave que tiene el mundo en contra de Dios? Esas personas que son racionales o analíticas, que lo dicen con mucho orgullo. Tú le decías a un médico, mira, el Señor, mira, es que yo soy muy racional, o sea, intelectualmente soy superior. Ese es el mayor obstáculo para el Señor. Y no saben que son necios al lado del Señor. Son necios. Porque esto no lo entiende nadie si no tiene el Espíritu Santo. Esto es mucho más que cualquier filosofía, que cualquier racionalidad, que cualquier análisis cuando tú lo entiendes. Es tremendo porque es de Dios, es desde el Creador. Y el Creador es maravilloso. ¿Y por qué digo maravilloso siempre? Porque la palabra maravilloso, hermano, se usa solamente para los nuevos. Los antiguos los tengo aburrido de decirle esto. La palabra maravillosa se usa solamente para las cosas sobrenaturales. Y como yo soy racional, no creo en lo sobrenatural, por lo tanto, no creo en Dios. Y créanme que lo pasan muy mal la gente que no cree en Dios, por ser tan racionales. Incluso pueden estar viendo un milagro y buscan la excusa para no creer. ¿Sí o sí? Ese es el mayor obstáculo. ¿Y sabe qué se llama eso? Soberbia. La mayoría de los filósofos son ateos. Por lo tanto, todas sus conclusiones son erradas, porque parte de un mundo natural, y este mundo no es natural, es sobrenatural. Por lo tanto, ellos no ven, para sacar sus conclusiones, cómo realmente funciona el mundo. Y si tú partes de una premisa errada, tu conclusión es, así son los análisis, yo tomo las cosas, cómo funciona, y yo analizo. Mi conclusión, si yo no sé que hay algo sobrenatural, termina absolutamente fuera de la verdad. ¿Amén? Por lo tanto, esa es la mayor. Mira, voy a leer un poquito en 2 de Pedro para que vean cómo Pedro analiza esto, de estas personas que son racionales y que al final terminan diciendo cualquier cosa. En 2 Pedro 2, 1, vamos a leer un poco de esto, no lo voy a leer todo porque es re largo, pero lo voy a leer nomás, ya no se lo voy a explicar. Pero hubo también falsos profetas entre los pueblos, que habrá entre vosotros, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, yo de largo tiempo la condenación no se tarda. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos
a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la necedad profunda de malvados. Vamos a saltarnos al 19, ¿ya? Creo que en el 19 está la... Espérate, déjame ver porque yo lo noté por aquí. No, en el 10 era, 10, un poquito antes. 8, 9, 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, o sea, los pecados, ¿no es cierto?, reservan a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, o sea, yo soy racional, yo soy intelectual, ¿entiendes? A mí no me vengáis a venir con milagros y todas esas cuestiones, no las creo, porque soy racional. Todo tiene su explicación. Yo soy inteligente, o sea, tú eres un estúpido y necesitas a Dios, pero yo soy inteligente. Es así como lo enfrentan a uno, ¿ya? No te lo dicen, pero eso están pensando. Entonces, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, o sea, pecando, y en inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces son rebeldes, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Se dan cuenta? Eso significa ser racional y no tomar en cuenta al Señor. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, los del mundo, ¿no es cierto? ¿Y qué decía? Si nosotros no gozamos los deleites del mundo, somos enemigos de Dios, ¿ya? Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo del Beor, que es un demonio, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura profeta. Estos son fuentes sin agua. Escuchen, esa gente que es racional y que no pesca al Señor, son fuentes sin agua. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es terrible ser racional, ¿se dan cuenta? Y ese es el mayor pecado del ser humano, porque es en su soberbia. Yo soy mucho más inteligente, no necesito a Dios, el Dios es para los débiles. Todas esas cosas que hablan los ateos y los filósofos y todas estas personas que son intelectualmente superiores, porque no lo son, ¿ya? El Señor, al lado de la sabiduría del Señor, son necios porque no entienden lo que es la vida, ¿ya? Ni tienen el poder de Dios para poder vencer al enemigo, y el enemigo los hace esclavos. Entonces no entienden por qué les va mal, porque de repente les va muy bien y de repente están en el suelo y de repente les falla esto, falla todo. Como dice aquí, están en la oscuridad, están en la oscuridad y está reservada para siempre esa oscuridad. O sea, viven sin ver la realidad. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? ¿Quedó claro? Ese es el escollo más grande que tenemos los cristianos, la racionalidad. Cuando le digan, no, yo soy muy racional, la única manera de quitarle su racionalidad es mostrarle el poder de Dios. Esa es la única manera. Por eso que necesitamos el poder de Dios. ¿Ya? Vamos a Colosenses. Dice así, 2. Colosenses 2, 8. Vamos a insistir en esto, porque nosotros tenemos que saber contra qué, cuál es la oposición que tenemos cuando queremos convertir a alguien, cuando queremos hablarle de Dios a alguien. Tenemos que saber. ¿Saben por qué? Porque el enemigo tiene ciertas estrategias y cuando nosotros se las conocemos, porque como dije, no es tan creativo, podemos romperla. Pero es con amor. Esto es con amor, no es con discusión, no es que tú no sabes, no, es con amor. Tiene que ser con amor, porque eso rompe toda resistencia, ¿ya? Y rompe la resistencia del odio, que es donde el enemigo se afirma. Es el odio donde él se afirma. Por eso que tiene que ser con amor. Eso rompe todo su estrategia. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Se dan cuenta? Filosofías. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Se dan cuenta? Están los conocimientos del mundo, son científicos, no, y esto está comprobado científicamente. Mentira, no hay nada comprobado científicamente. No, que el mundo empezó
en una explosión, el Big Bang. Mentira, no está eso. No está, son conclusiones, pero parten de una premisa errada porque dicen que Dios no existe. Y ahí está su problema. Nunca van a llegar a la verdadera verdad si no entienden que Dios existe y Él es capaz de hacer todo lo que vemos. Amén. Entonces, por eso es de acuerdo al mundo y todo. Estoy hablando de intelectuales, no estoy hablando de gente de mamá, no, intelectuales de verdad. Y dice, y no según Cristo, ¿ya? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, si nosotros vemos a Cristo, vemos su vida, ahí está toda la plenitud de Dios, ¿ya? Y dice después, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿No es cierto? Yo hablaba que cada uno tiene a Cristo dentro de sí, entonces estamos completos. No necesitamos nada más, hermanos, porque estamos completos en Él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Los que son racionales o analíticos no tienen el poder de Dios para vencer las potestades y los principados, que son los demonios, el ejército de demonios que tiene Satanás para fregarnos, para destruirnos, ¿ya? Ellos no pueden con eso. Entonces tarde o temprano que terminan en el suelo. Tarde o temprano terminan muy mal. Y por eso dice aquí, que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él manda a todo principado y a toda potestad. O sea, se someten a Él, ¿ya? En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿ya? En la circuncisión de Cristo. O sea, fuimos circuncidados, ¿en qué? En la circuncisión de Cristo. Cristo fue circuncidado al 8º día, ¿ya? En esa circuncisión nosotros fuimos circuncidados. Y al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, ahí el Señor, con su circuncisión, tiene el poder para sacarnos el pecado de nuestro cuerpo. Dice aquí claramente. Y echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Ya? Sepultados con Él en el bautismo, cuando tú te metes en el agua, ¿cierto? Estás sepultando, estás muriendo con Cristo, como Él murió en la cruz. Y dice después, en el cual fuiste también resucitados con Él. Cuando sales del agua, después de los 5 minutos que tienes que aguantar debajo del agua, tú sales y dices, algunos no alcanzan a... Bueno, pero es el riesgo que uno tiene que correr. O sea, si Cristo va a estar ahí, tiene que aguantar los 5 minutos, si no, bueno. Entonces dice, mediante, y dice que... ya, es broma, chiquillo, no son 5 minutos. Era broma. Pero como todos se ríen, yo... Bueno. Pero hay algunos que han aguantado. No, mentira. A eso es que uno le... No, este es otra broma. El pastor le tiene mala, los deja debajo del agua así. Ahí, nuevo nacimiento. Para que sea más... No, ya, es broma, ya. Entonces dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces yo creo que Cristo murió y resucitó por el Espíritu Santo, y eso es así, yo no tengo dudas que es así. Entonces por esa fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, fuiste también tú resucitado. Yo creo que yo también resucité y tengo nueva vida y soy un hombre nuevo, absolutamente. Juan Manuel, el que tenía una identidad mentirosa, porque el enemigo lo formó, el enemigo desde que estaba en el vientre me formó, como un hombre rechazado, como un hombre que fue dejado solo, que fue internado, todo lo que pasó, eso ya no es más, porque Cristo, yo nací de nuevo, ya no tengo ese problema, me falta el amor de mi papá, porque nunca me dijo que me amaba, no, eso no está, se borró, porque soy nueva criatura y soy hijo de Dios, y amado tremendamente por Dios, y tengo esa relación de amor con Dios, entonces no tengo tristeza. No más, basta. ¿Entiendes? No, yo salgo de ahí, cuando estoy con el Señor salgo feliz, porque tengo a mi amor, el amor más grande, y el que reina, y yo veo su poder, hasta los caballos, ¿no es cierto, amigo? Hasta los caballos se sanan con Él. Y le saca a los demonios y todo lo demás. Es así.
Es así nuestro Señor, así de poderoso es. Entonces dice, resucitados mediante la fe, ya, lo expliqué. ¿Ya? Entonces, si yo creo que Él resucitó, ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo está en mí, por lo tanto yo creo que soy nueva criatura, ya me borra todas las porquerías que yo viví, que el enemigo me mintió y que yo era aquí, que no están más, no sirven. Soy nueva criatura, soy una nueva persona, sobrenaturalmente puso la simiente, Cristo en mí, y Cristo vive en mí, y ya no vivo yo, como dice Pablo, ¿ya? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces nos perdonó todos los pecados, somos nuevas criaturas, estamos limpios, una hoja limpia, para vivir una vida maravillosa, de nuevo, porque es sobrenatural. Es maravillosa porque es sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Todos tenemos que vivir así. Todos, es para todos, no es para un... Acuérdense que no hace acepción de personas, no tiene regalones al Señor. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces la presencia de Dios está ahí contigo siempre. Ya. Entonces dice, y os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando, y escuchen esto, el acta de los decretos que había contra nosotros. El enemigo tenía un acta así, pero como de 2 kilómetros para cada uno de nuestros pecados, porque antes de conocer al Señor pecamos y requete pecamos. Entonces esa acta que estaba en contra de nosotros para mandarnos al infierno, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿ya? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él la pescó, y pescó todos nuestros pecados y la clavó en la cruz. Quedamos limpios, absolutamente limpios. Solamente, ¿sabes por qué? Porque como decía mi hija, sin justicia no hay paz. Y como Cristo vino a poner paz entre Dios, Padre y nosotros, tuvo que haber justicia, pagar los pecados de cada uno de nosotros. Y entonces yo vivo en paz con Dios. No solo vivo en paz, sino en una relación de amor. Amor en su amor. Ese amor que da la vida por los demás. Amén. Qué bueno eso, ¿eh? Y despojando a los principios y a la potestad, aquí están los demonios, no los despojó, no pueden con nosotros, entiendan eso. Entonces no es que el demonio me pescó de nuevo y estoy como el forro, no están así, no puede ser. Estoy bien chileno, mis cosas, estoy mal y que el demonio me se agarró charchazo, no, si no puede contigo, me abofeteó. O tengo el aguijón de la carne, no tiene ningún aguijón, no. Tú le dices, en el nombre de Jesucristo, fuera. Sale como perro, con la cola entre las piernas. Ese es Satanás. No tiene poder si Jesucristo lo destruyó. Vino a deshacer sus obras. ¿Saben dónde actúa? En la desobediencia. Si tú eres desobediente, ya, pero no le eches la culpa al enemigo. Si la desobediencia la estás haciendo tú. No echemos la culpa más al empedrado, no seamos como Adán. No, es que la mujer que me diste y una mujer que me diste más encima, se le echó la culpa a Dios. Ese sí que es patúo, ¿cierto? Entonces nosotros no le echemos más la culpa al empedrado, digamos las cosas como son. Señor, pucha, no quiero pecar más, anda donde Él, no quiero pecar más, cámbiame esto, este vicio, lo que sea, esta adicción o lo que te gusta, porque el pecado, como dije la semana pasada, es porque nos gusta. No es que no puedo con Él. Sí, si no tienes a Dios no puedes con Él, pero si tienes a Dios es porque Él te sigue gustando más que estar con Dios. Lo sigues amando más tu pecado que al Señor. Y por eso dice, cuando dije, ¿te acuerdas? Almas adúlteras, eso es un adulterio. Tú amas más al pecado que a Dios. Por eso nos dice adúlteros. ¿Entendieron por qué nos decía adúlteros ahora? ¿No? Es por eso, porque nos engañamos con el pecado. Somos adúlteros. Ya, entonces quedó claro, nos grabó en la cruz, nos dejó limpios, somos nuevas criaturas, somos nacidos para brillar, somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, no tenemos por dónde perder. Cristo está intercediendo por nosotros, el Padre está sobre nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Quién puede contra nosotros? Nadie, pues hermano, pero tienen que ser de verdad, tienen que creerlo.
todo eso. ¿Ya? Y por último, ya lo dije, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, los dejó en vergüenza. Esa cruz que parece maldición, en la vergüenza de Satanás y sus principados y potestades. Los sonó, los dejó sin poder. ¿Ya? Por eso Jesucristo se levanta de la cruz, cuando resucita, y dice: toda potestad me fue dada en el cielo y la tierra. Yo mando. Si tú tienes a Cristo, tú mandas, porque tienes al Rey de Reyes, Señor de Señores dentro tuyo. Y en 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo. Otra vez el mundo, ¿se dan cuenta? O sea, entiendan esto porque es muy importante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Piénsalo. O almas adúlteras, amas más el mundo, el Señor te vino a sacar del mundo para que tú ilumines ese mundo y saques la mayor gente posible del mundo. Saques de la esclavitud que están en Satanás. Porque están nacidos por el lazo de Satanás, dice. ¿No es cierto? Eso dice de la gente. Entonces nosotros tenemos que sacarla. No, pero es que yo creo en Dios y yo tengo mi propio Dios. No, ese no es Dios. Este es Dios. Yo soy la palabra, la verdad y la vida. El que no sabe esta palabra no tiene a Dios. Hay que saber el Evangelio. Estoy hablando del nuevo Evangelio, el nuevo pacto. Hay que saberlo. Hay que tener una relación con Dios. Si no, estás con el enemigo. Si no estás conmigo, dice el Señor, estás contra mí. Y quiero ser insistente en esto. Si ustedes tienen problemas todavía de fe, es porque no están con Él. Tiene que, Señor. Porque yo puedo a lo mejor pegar, pero fe no tengo problema de fe. Ninguno. ¿Ya? Entonces, voy a leer algo que es muy importante, que es Hebreos 5, 12, 14. Esto lo he leído muchas veces. Se lo he dicho muchas veces a ustedes. Pero ¿saben qué? Yo nunca, o sea, sí lo había visto, pero nunca se lo había recalcado a ustedes. Que dice: advertencia contra la apostasía. ¿Qué significa apostasía, hermano? O sea, advertencia nos advierte, si ustedes les pasa esto, ustedes están apostatando, son apóstatas. ¿Qué significa apóstata? Son engaños, herejías, cosas en contra de Dios, falsas enseñanzas, desertar de la verdad. No sigo siendo cristiano. Entonces, esta es una advertencia para que nosotros no caigamos en esto y seamos verdaderos cristianos. ¿Ya? Esto es fundamental, hermanos míos. Yo creo que la iglesia no lo toma en cuenta por dos razones. Porque está en Hebreos, que nadie sabe quién escribió ese libro, pero yo sí sé, porque fue Pablo, y no lo toman muy en cuenta, y es uno de los libros más importantes de la Biblia para tener una relación con Dios. O sea, son todos importantes, pero para tener una relación, así como Cristo tenía con Dios, está aquí en Hebreos. Y por eso vamos a leer en Hebreos 5:12. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Les cuesta oír, dice Pablo. Esto es el inicio de la apostasía. Uno se vuelve apóstata, es contrario a Dios. Entiendan esto. Termina haciendo cualquier cosa menos hijos de Dios. Si uno no hace lo que dice aquí, si no acepta esta advertencia que hace Pablo. Yo digo Pablo porque yo creo que él escribió Hebreo. Por cuanto os has hecho tardos para oír. O sea, nos cuesta escuchar a Dios. De eso está hablando, de oír a Dios. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, ya debiendo estar enseñando muchos de ustedes, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya les tengo que estar enseñando todas las veces los principios, los más importantes, la leche, aquí dice después. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Denle con la lechecita porque son todos niños, ¿no es cierto? Dice, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué significa que yo soy inexperto en la palabra de justicia? La palabra tengo que vivirla, la palabra de justicia es palabra de rectitud, yo tengo que ser recto, irreprensible y irreprochable. O sea, dejar el pecado, de eso está hablando. Y como eres niño, no lo dejas,
porque los niños siguen pecando, pero no son imputables. Pero cuando uno ya creció, como decía la otra vez, no lo voy a decir de nuevo. Espere, vamos a seguir. Entonces, la leche es inexperto en la palabra de justicia. Sigues tomando leche porque eres inexperto en la palabra de justicia, o sea, no eres capaz de dejar el pecado. A pesar de que ya debiera ser maestro, está diciendo. ¿Por qué? Porque se han vuelto tardos para oír a Dios. No lo escuchan, no pasan tiempo con Él, no saben cómo escucharlo. Entonces dicen, no, ya me aburrí, yo 3 días y no me habló ni una cuestión el Señor. El Señor está esperando toda tu vida que tú te acerques a Él y entiendas que está todos los días contigo. Desde que fuiste engendrado. Y te planeó desde antes de la fundación del mundo. Todo ese tiempo ha estado esperando. Y uno, 3 días no me habló, no lo pesco más. Po. ¿Qué se cree? No, ese es Dios el que maneja todo, el que te engendró. Por voluntad de Él somos engendrados. Y si tienes nueva criatura, te volvió a engendrar y puso su simiente y te perdonó todos tus pecados, los pagó Él en la cruz. Ese es el Dios que uno tiene que esperar a que le hable. Entonces dice, y todo aquel que participa de la leche, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que han crecido. Somos hombres ya, o mujeres en el Señor. ¿Ya? ¿Y qué dice después? Para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso de los sentidos, o sea, nosotros ejercitamos, vamos todos los días a estar con Dios y Él nos habla, a veces no, pero nos dice cosas, nos hace entender la palabra. Estoy en una relación con Dios y estoy creciendo porque Pablo dice, unos riegan y otros plantan, unos plantan y otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Si yo no tengo esa relación con Dios, voy a seguir siendo niño siempre. ¿Ya? Entonces dice, yo ejercito el discernimiento y el bien del mal. Dice, por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí recién, cuando yo estoy maduro, entiendo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Recién, porque mientras somos niños, no, a los niños hay que estar enseñando, ¿no se han fijado como que los niños no hay que enseñarles que peleen? Ellos pelean por sí, porque nacen como Adán, con el pecado. No hay que enseñarles que desobedecen porque sí. ¿Sí o no? Uno tiene que estar enseñando todo lo bueno y a cada rato. Y no hay que cansarse, porque los niños nacen con el enemigo adentro. Entonces hay que orar por ellos, hay que estar ahí, enseñarlos, no solo enseñarlos, sino que orar por ellos para que el Señor entre y empiecen a tener una relación con Dios y puedan, ¿no es cierto?, ser sacados del lazo del enemigo que están. ¿Ustedes alguna vez le han dicho, no se puede meter la mano al enchufe, mijito? ¿Qué hacen ellos? ¿Ah? ¿O no? ¿Hacen eso, no? ¿Y de dónde aprendieron eso? ¿Del enemigo? Ya. Entonces, queda claro. Por eso que y no es imputable porque es niño. Pero cuando tú eres grande ya y ya hay 20 años este me gusta mucho. Cuando ya hay 20 años en el Evangelio, yo 20 años, pero sigo siendo niño. Me encanta ser niño. ¿Qué es lo que somos? Enanos. Y ya llevamos 20 años. Entonces el Señor dice, no, pues ya es imputable. Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Llega un momento que nosotros somos grandes ya. Debemos ser grandes. Entonces, hay muchos que dicen, pero es que el Señor no me habla. ¿Hay alguno que tenga ese problema? Bueno, no levanten la mano, pero el Señor no me habla. A veces el Señor, ¿saben qué? Lo más importante es creer lo que dice ahí. Él dice, si tú me buscas, debes creer que yo estoy. Primer punto, ¿ya? Que tú eres apto, no porque tú eres mejor o eres peor. Tú eres apto porque Él te limpia con su sangre. O sea, no depende de cómo seas tú, lo bueno o malo que seas. No. Es que tú no sabes todos los pecados que llevo. No importa. La sangre de Cristo te limpia todos esos pecados y te hace apto para entrar a su lugar santísimo en la presencia de Dios. Esas son dos cosas importantes que hay que entender. Pero también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no creo que va a venir, no va a venir, porque acuérdate que está dentro tuyo y ve tu corazón. Señor, ve tu corazón.
Si tú no crees, no va a venir. Aquí dice que la condición es la buena batalla de la fe. Tu fe es la que te cambia. Tu fe es la que hace que nazcas de nuevo. Tu fe en esto es lo que hace que ocurra. Pero ocurre, hermanos. No es que yo me lo imagino, que es re fácil. No me lo imagino. Ustedes saben que no me lo imagino. Él viene y hace. ¿Usted cree que un caballo se va a limpiar porque yo lo manipulé mentalmente? No, es porque Dios actúa. No es que a mí se me imagina o que yo te manipulo mentalmente para que te salgan los demonios. No es así, el Señor los saca y punto. ¿Se dan cuenta, no? Vieron los niños, yo oro por los niños y se arrodillan. ¿Qué es eso? ¿Los niños lo prepararon para que se arrodillen? No, el Señor los arrodilla. Entonces, cuando dice esto que hemos alcanzado madurez y tenemos el discernimiento del bien y del mal, es cuando ya Cristo se ha sentado en nuestro corazón. Él está en el trono de nuestro corazón. Y debemos entender que eso ocurre cuando yo entro a su presencia, porque tengo derecho, tengo libertad de entrar a su presencia, porque yo creo que Él está ahí, yo tengo fe para creer que Él viene a estar conmigo, porque Él me anhela, porque eso dice la palabra, Él me anhela, quiere estar conmigo, se muere por estar conmigo, porque así dice la palabra, me anhela celosamente. ¿Y saben qué? Lo otro que Él es galardonador de los que lo buscan. Pero de los que los buscan, escuchen eso, escuchen la palabra. Tú tienes que buscarlo con pasión, con ganas, y si no lo encuentras, no importa, vuelvo el otro día a buscarlo de nuevo. Búsquenlo. Él es galardonador ¿de quién? Del que lo busca. Yo a veces estoy con el Señor y no me habla, yo no importa, tengo su presencia, yo sé, la siento, no me la estoy imaginando, la siento. Y le digo, Señor, enséñame algo hoy día. No me habló. De repente, con cualquier cosa en el día, ¡pum!, me enseñó algo. Y me deja llorando muchas veces porque es el amor de Él. ¿Me entiende? ¿Y sabe por qué lo hace? Porque yo estoy pensando en otra cosa de repente y ¡tum!, viene una enseñanza. Eso es Él, po. Si yo ni siquiera estaba pensando en el día. ¿Y sabes qué me gusta más que me hable así? Que cuando le pido, claro, de repente voy al Señor y le pido explicaciones, le digo, Señor, explícame esto, y ahí me habla. Pero cuando le digo así, libremente, enséñame algo nuevo. El Señor me habla en cualquier momento y con cualquier cosa. A veces ni siquiera con cosas, vienen pensamientos que yo sé que son de Él. Y me enseña. Todo lo que le digo a ustedes, toda enseñanza en la semana. ¿Entienden o no? Entonces, tengan paciencia. Pero es que no tengo paciencia. Bueno, entonces, relaciónate un poco más con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que pone la paciencia. ¿Cierto, no? ¿Quién pone la paciencia? ¿Tú? No, pues el Señor pone la paciencia. Entonces, esperen en Él. Esperen tranquilos. Y no oren. No, pues, oren cosas de verdad. O sea, yo no digo que no hay que pedir. Sí hay que pedir. Hay que pedir. Pero escúchenme, la mayor oración es, este soy yo en ti, Señor, y gracias por eso. Esa es la mayor oración. Todo lo demás viene por añadidura. Yo soy hijo tuyo. Y yo lo creo. Po. Hoy día me levanto a brillar, Señor. Usa este brillo en persona, convierte a las personas, entrégame a este país, etcétera, etcétera. Esas son las oraciones. Pero estoy pidiendo para mí. Claro, de repente puedo estar enfermo y pido para mí. No digo que no. Pero la oración es poderosa. Porque Él es poderoso. Entonces hay que pedir cosas grandes, ¿no? La pequeñez que, ay, que me duele un dedo, Señor. Y, no, sí, está bien. Pero eso es, ¿me entiendes? Es por el lado del Señor. Señor, sáname. Y se acabó. Y sáname. Si es una orden, si es un espíritu que te está jodiendo. ¿O no? Entonces, hemos visto la mano de Dios, sobre todo en estos tiempos difíciles. El Señor lo hemos visto más que nunca, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta? Que el Señor ha actuado sobre nosotros, ha protegido a mi compadre que es carabinero. Es mi compadre, es mi amigo. ¿Eh? Lo ha protegido. Oye, ¿cómo sabía el Señor que tenía que estar en licencia? Justo le pegó un combo a alguien, se le partió la mano, pegó mal los combos, no sabe pegar, le estoy haciendo clases yo ahora. ¿Eh? Y lo tuvieron que operar y está con licencia.
Gracias a Dios, yo digo, gracias a Dios por él, porque está protegido, porque es cristiano de verdad. Pero pobrecitos los que están afuera, que lo han dejado indefensos. Y eso es la maldad del enemigo, ¿se dan cuenta? Entonces nosotros, como iglesia, debemos orar con poder, porque tenemos el poder, para que esto se revierta de una vez por todas y no siga sufriendo gente inocente como los carabineros. Amén. Tenemos que orar por ellos. Y cuando los veamos, abrazarlos, porque necesitan de nosotros. Si ellos son los únicos que nos están defendiendo, hermano. Si no, estaríamos quizás como ya. Entonces abracémonos, démosle regalos, no sé, que sientan el amor, porque esta gente está sola. Y hay gente como nosotros, o que ganan poco y trabajan mucho y están por vocación dando sus vidas. Eso es amor, pues, hermano. Ese es el amor de Dios, dar la vida por los demás. Eso están haciendo ellos. Merecen todo nuestro respeto y todo nuestro ayuda y corazón. De verdad, escribámosles que los queremos, y no se trata de decirlo de los dientes para afuera, sino que hacer cosas hacia ellos, a favor de ellos. Y también buscar que los protejan, que le den las armas que necesita para defenderse. Basta de abuso en este país. Me puse político, pero no importa. En 1 Timoteo dice, ¿ya entendieron cómo le hablan? O sea, no le exijan que le hablen, dejen, el Señor les va a hablar, en el día les va a hablar, les va a enseñar, pero permanezcan en Él un rato, con Él, cántenle, no sé, yo le canto de amor, busco canciones que me interpreten y le canto de amor, estoy con Él, Él me abraza y me emociono, y etcétera, etcétera, una relación de amor. Eso es para estar con Él. Dice, en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu, mayúscula, Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué termino con esto? Porque le acabo de leer cómo no caer en apostasía. Para no escuchar, ¿no es cierto?, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, nosotros tenemos que escuchar a nuestro amor, al amor más grande de nuestras vidas, a Dios. ¿Amén? Amén. Ya. Párense, pónganse de pie, vamos a terminar. Vamos a pedirle al Señor que venga a estar con ustedes. El Señor viene cada vez que... Y cada uno pídale que venga a estar con ustedes, que les hable, que los bendiga. Y que bendiga a nuestro país también. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, Señor, y podemos confiar en ti, podemos entrar en este oasis donde está tu presencia, Señor, y vivir una vida llena de esperanza y de futuro, a pesar de que esté pasando lo que esté pasando, Señor, a nuestro alrededor. Sabemos que el que manda y el que tiene todo el poder eres tú. No tienes el control, pero tienes todo el poder para tomar el control, Señor. Así que yo te doy gracias porque podemos confiar en ti. Gracias por la protección que le está dando a tu iglesia, Señor, porque nos has protegido. A ninguno de nosotros nos ha pasado nada todavía, gracias a Dios, porque tu mano está sobre esta iglesia, sobre tu novia, Señor, porque somos tu novia. Así que te damos gracias por lo que estás haciendo. Gracias por la libertad que tú pones en tus hijos. Saca toda soberbia, todo lo que impide la obra tuya que quieres hacer, Señor. Todo lo que no es de Dios se va ahora, en el nombre de Jesús. Saca la soberbia de tus hijos, Señor. Y bendice. Háblale, Señor, a tus hijos. Háblale. Y bendícelos, Señor. Llénalos de ti.